tradition. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame here in sicko mode. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En el día de hoy os quiero presentar la nueva sección, que bueno, va a ser una sección de carácter más divulgativo. Ya dejándonos a un lado el entretenimiento y las tonterías, vamos a centrarnos un poquito, como os digo, en algo más divulgativo, en que aprendáis contenido con nosotros. Y bueno, hoy estamos con Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Lucio? Nada, tío, encantado de estar aquí, coño. Ahí está, muchas gracias por venir, bro. Y nada, en el día de hoy os queremos hablar sobre las descargas de agua y sobre todo lo que os queremos hacer es una explicación de forma lúdica, de forma sencilla y realmente yendo al grano. Os vamos a hablar sobre protocolos, os vamos a hablar qué son las descargas de agua y qué no son. Os vamos a hablar también de cuántos litros hay que beber según, bueno, según el peso corporal, cuándo hay que dejar de beber agua, estrategias de rehidratación. Y bueno, también queremos hablar un poco sobre experiencias que hayamos tenido atletas, que hayamos hecho estos cortes de agua. Así que bueno, vamos al grano. Diego, ¿qué es una descarga de agua? Bueno, pues una descarga de agua al final es simplemente un protocolo que se sigue en deporte donde al final necesitas dar un peso para poder competir, porque al final las categorías se dividen por peso. Entonces, pues al final es una estrategia más dentro de lo que es el deporte de rendimiento, pues para poder optimizar el rendimiento y poder entrar en una categoría, digamos, por encima de lo que es tu peso real. ¿Vale? Al final, como funcionan, sobre todo manipulando la cantidad que tienes de agua, por así decirlo, en el organismo, sobre todo al final, el objetivo, en cierto modo, es la deshidratación, en el sentido de, al final, tratar de expulsar el máximo agua posible de nuestro cuerpo y que al final, una vez dado el pesaje, volver a rehidratarnos y, en definitiva, pues al final competir con el peso que tenemos originalmente, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una persona que tiene que entrar en la categoría de menos de 93, por ejemplo, y pesa 96 más o menos durante todo el año, pues al final la idea va a ser que pese 93 únicamente en el momento del pesaje y nada más del pesaje volver a rehidratarnos para volver a pesar 96. Y al final es una ventaja competitiva frente al resto de competidores que a lo mejor no la empleen, porque al final son, por ejemplo, 3 kilos que estás por encima de tus competidores. Pero también decir que no es algo que se tenga que tomar a la ligera y bueno, conlleva un control y es algo que se tiene que tener en cuenta. Bueno, y lo que me gustaría añadir es que esto básicamente no está destinado para una persona que quiera perder peso o que quiera perder grasa de forma habitual, una persona normal, sino que lo que buscamos con esto es perder peso a muy corto plazo y de la manera más extrema, es decir, perder al final un porcentaje del líquido de nuestro cuerpo, que es aproximadamente un 65%, y al final jugar un poquito con el balance hídrico. No hablamos de calorías, no hablamos de macronutrientes, sino que al final estamos hablando del balance hídrico y eso es lo que buscamos. Entonces, como os digo, esto no es para perder grasa, esto es básicamente, como ha dicho Diego, pues para entrar en una categoría. Bueno, Diego, hablando de protocolos, como hemos dicho, estamos pesando 96 kilos, queremos entrar en 93 kilos, tenemos la competición el sábado y nos encontramos al lunes. ¿Qué hacemos? Vale, esto al final, como todo, hay distintos protocolos y hay gente que lo hará de X manera y al final hay varios protocolos, o sea, no es un único protocolo, pero bueno, yo en mi caso, como suelo hacerlo con mis aletas y la gente que trato de meter en categoría, sobre todo es, normalmente solemos plantear bueno, la carga y descarga siempre se suele plantear, pero al final en mi caso suelen ser 5 días. Entonces, al final, 5 días antes del día del pesaje, pues empezaríamos lo que es una carga. Dependiendo de los litros al final, o sea, depende un poco de la persona, del peso, etcétera. Para alguien a lo mejor que no tenga que perder mucho peso y tenga un peso más o menos intermedio, alrededor de 6 litros, 7 8 litros. 7, 8 ya quizás es un poquito más alto, pero bueno, 6 litros está bien, es un buen punto de inicio. Entonces, al final, lo que se trata sobre todo es de cargar muchísima agua. Tampoco quiero entrar aquí en tecnicismo, pero bueno, o sea, para hacerlo un poco fácil, Sí. al final cómo funciona es sobrecargas un poco a tu organismo, en cierto modo, se podría decir, y al final tu organismo está mucho más receptivo para eliminar todo este agua de más. Entonces, al final, en el momento que hacemos esta descarga, como funciona al final el cuerpo, tiende a expulsar todo este agua de más y está muchísimo más receptivo para expulsar más agua aún, ¿vale? Para hacerlo así un poquito breve. Sí. Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es pues, expulsar todo este agua que tenemos, incluso un poquito más, y en definitiva, pues al final quitarnos todo ese agua y
y en definitiva, pues bajar unos cuantos kilos fácilmente, un 5% de tu peso corporal, sin mayor complicación, sin realmente tener ningún tipo de malestar ni nada. Luego ya entraremos un poco en cuáles son quizá unos casos un poquito más extremos y donde hay que tener más cuidado, pero bueno, realmente un 5% es algo bastante asequible para todo el mundo. Perfecto, aún así pondremos el protocolo en la pantalla, el que seguimos nosotros para que la gente lo vea. Pero básicamente eso, vamos a poner de ejemplo el mío, que hicimos, si no recuerdo mal, yo me pesaba el sábado, hicimos de lunes a jueves beber 7-8 litros, exacto, eran 8 litros los 4 primeros días, de lunes a jueves, y luego el viernes creo que bajamos un poquito los litros, ¿verdad? Y bajamos a 6. Normalmente el día de antes ya suele bajarse un poquito. Y bueno, ya el día del pesaje depende un poquito también de la hora a la que te peses. Sobre todo al final, no va tanto por día, sino por horas previas al pesaje. Pero vamos, normalmente en alguien que va bien de peso, digámoslo así, realmente en torno a con 14 horas suele bastar. O sea, 14 aguas entrando sin beber. O sea, al final cómo funciona es, lo he dicho, la descarga, es básicamente no beber agua. Entonces al final depende un poco de cada uno, sobre todo depende un poco de cómo vayas con el peso. Esto al final también te lo da un poco la experiencia, saber un poco, conocer a la persona y ver realmente en qué punto puedes dejar de beber. Al final, cuanto menos tiempo estés sin beber, mejor. Pero bueno, al final eso, 14 horas suele estar bien, 12, depende de la persona, 12, 14, 16 suele estar bastante bien. Vale, perfecto, Diego. Ahora pongámonos en la situación, que es lo que me pasó a mí, que yo me levanté la mañana de pesaje 2 horas antes, con 1,5 kg o 1 kilo, creo, en 84, por encima del peso que tenía que dar, ¿vale? Que eran 83. ¿Qué estrategias se pueden seguir para bajar este kilo que te sobra, pues, 2 horas antes? Vale. Al final hay que tener en cuenta también que en cierto modo las descargas de agua son limitadas. O sea, no puedes esperar perder de repente 10 kilos, ¿vale? Entonces al final hay gente que sí que tiene que utilizar otros métodos complementarios más allá de la descarga de agua para dar el peso, como fue tu caso. Al final tú venías de un peso bastante elevado, 88 me parece, algo así, que llegamos a bajar, o desde 87 más o menos. Sí. Entonces, pues al final sabíamos que con la descarga de agua probablemente te quedaras algo corto. Pero bueno, al final, otros métodos que son muy, muy buenos, que bueno, esto lo conoce bastante gente. Yo en general empleo sobre todo baños calientes. La manera en la que lo programamos son 10 minutos de baños, ¿vale? En una bañera, con el agua lo más caliente posible, digámoslo así. Realmente al límite de lo tolerable, podríamos decir. Entonces, al final, básicamente, o sea, bueno, existe ese método, existe sauna, pero al final lo que buscamos es sobre todo la sudoración para perder pues ese agua de más. Entonces, lo dicho, normalmente baños es algo que suelo emplear yo para la gente que con la descarga de agua, por así decirlo, no ha sido suficiente y se puede esperar perder en torno, a lo mejor, o sea, los baños al final, por lo menos como los programo yo, son 10 minutos en la bañera y según salimos de la bañera nos meteríamos en mantas y nos envolveríamos para continuar la sudoración. Realmente ten en cuenta que si prolongamos mucho estos baños, sí que pueden ser quizá algo invasivos para nuestro organismo y puede generar malestar. O sea, al final, normalmente suele ir bien tandas de 10 minutos aproximadamente. No sé cómo lo hace. Yo sé que hay gente que a lo mejor se mete mucho más tiempo y sé que hay gente que ha tenido problemas con esto. Entonces, por ejemplo, meterse media hora sí que es a lo mejor un poco más, pues, más agresivo quizá, pero bueno, en torno alrededor de baño de 10 minutos y luego 10 minutos después del baño, lo he dicho, con mantas, etcétera, y volver a meter otro baño, suele ir bien. Y normalmente te puedes esperar alrededor de, depende de la persona obviamente, pero bueno, alrededor de 1,5 kg en 3 baños te puedes quitar. Yo, O sea por que realmente ejemplo, estaba ya el último pesaje que di después de hacer la sauna, o sea, después de hacer los baños, después de meterme entre mantas, fue 83,2 y esos 200 gramos los bajé a base de escupir, que es otra de eso las es. cosas que puede ser ya como último recurso, que vamos, me Sí. tiré básicamente los 40 minutos del viaje escupiendo y al final perdí Mm. 200 gramos de eso, por lo menos Sí, 100 sí, sí. gramos, algo así. Que bueno, También es decir una que cosa. escupir al final tiene que ser un poco el último recurso en el sentido de ya cuando te queden 100, 200 gramos. No puedes esperar quitarte 1 kilo a base de escupir porque Claro, no exacto. vas a llegar, pero a lo mejor los últimos 100, 200 gramos sí que te los puedes quitar escupiendo sin ningún problema. Te vas a cansar, pero bueno, al final te los quitas. Claro. Y bueno, una vez que ya has dado el pesaje, o sea que has dado tu peso, hemos dado 83, hay una cosa que es muy importante que es la rehidratación. Entonces, Eso Diego, es. ¿de qué manera planteamos esta rehidratación? Vale. Al final, sobre todo decir y tener en cuenta que lo crítico, por así decirlo, no es dar el peso. El peso dentro de cabe será relativamente fácil. ¿Vale? Lo crítico es la rehidratación. Al final tenemos que tener en cuenta que
son kilos que hemos perdido y muy rápido, independientemente de que los hayamos perdido en base a agua o lo que sea, pero son kilos que hemos perdido, ¿vale? Entonces, es importante volver a rehidratarnos una vez que hemos dado el pesaje para poder asegurarnos de estar otra vez al 100% y volver al peso que teníamos antes de empezar todo el protocolo, ¿vale? Al final, cuanto más peso te quiten, más te va a costar volver a pesar lo que venías pesando antes, pero bueno, es algo que sí que creo que, o sea, que considero un error porque veo que mucha gente al final simplemente se centra en dar el peso y luego la rehidratación se olvidan y es algo muy importante, ¿vale? Yo en mi caso suelo pautar, sobre todo, además son muy fáciles de conseguir, bueno, triorales, sale de rehidratación oral, que las podemos encontrar en cualquier farmacia y al final, sobre todo lo que yo suelo pautar o lo que suelo recomendar a la gente con la que trabajo haciendo las descargas de agua y todo este protocolo, es nada más dar el pesaje, agua, junto a, lo he dicho, con un par de sobres de sal de hidratación oral. Una vez eso ya, normalmente, si entramos un poco en tema de nutrición, entraríamos ya sobre todo carbohidratos de absorción rápida, también un poco lo que sepamos que te va a sentar mejor y asegurarnos de tener suficiente sodio y potasio. Yo quería comentar la experiencia de la copa, lo que me pasó con las sales de rehidratación, que realmente están muy malas, o por lo menos a mí me lo parecieron. Y claro, Diego me dijo, métete un sobre en una botella de 1,5 litros. Pues claro, yo iba bebiendo y a mí eso no me gustaba nada. Pues claro, ya los últimos sorbos, literalmente estaba que vomitaba. Pues así fue, vomité y ya os digo, o También sea, decir que tú eres un poco especial en ese sentido. Eres la fue única persona que increíble. no va a vomitar. Pues increíble, o sea, no sé por qué, pero ese día vomité. Entonces, lo que os quiero decir, que lo que me sirvió después es que lo que hice fue, en vez de meter las sales dentro del agua, literalmente meterme las sales en la boca, echarme un poco de agua y tragármelo. Que al final eso me sirvió. Por si a alguien le pasa lo mismo que a mí, que no se esté forzando, pues a beber, porque tío, yo es que al final acabé vomitando. Y bueno, ya para ir acabando, Diego, cuéntanos alguna experiencia de alguien, del caso más extremo que hayas tenido, de alguien que estaba pesando 100 kilos y acabó entrando en 93, un caso de alguien que haya sido increíble. Mm, Que Pues te bueno, puedo que el decir, mío mira, tiene lo suyo, el mío tiene lo suyo. el tuyo, iba a hacer el tuyo, pero bueno, para no entrar contigo y parece que eso eres tú, te diría dos, tanto un chico que lleva en 93 que se llama Darius, que bueno, supongo que mucha gente lo conocerá, otro chico en 105 también, que se llama José Alonso, pues al final nos plantamos con Darius, al final él suele pesar 98, 98 y medio más o menos, y me acuerdo que por ejemplo el sábado, o sea, él competía el domingo, esto fue en el Junior, pues él competía el domingo y se pesaba a lo mejor a las 12 o así de la mañana. Y además tengo un mensaje por ahí de él a las 6 de la tarde pesando 96 kilos. Y al final es algo joder, 3 kilos se ven muy lejos. Y sobre todo comentar que al final hay que tener en cuenta que esto no es para todo el mundo porque también juega mucho, o sea, hay que tener en cuenta el factor estrés, que parece que no, pero es importante. Entonces tienes que estar realmente, tienes que tener la cabeza para saber que estás pesando a lo mejor 3 kilos por encima, pero que tienes que saber aceptar la situación de que ya no hay nada que puedas hacer. Es simplemente confiar en el proceso y no rayarte, porque al final mucha gente se acaba rayando y no acaba dando el peso casi por eso. Pero bueno, el caso de Darius, eso, fueron 3 kilos que realmente luego no costaron mucho perder, pero sí que fue un poco complicada la situación. O el caso de José, que él compite en 105 y si mal no recuerdo, bueno, él es de Galicia y bueno, competía en Toledo, pues me pasó una foto de él pesándose en la carretera ya de camino, el día de antes también igual, pesando 111 me parece, pero al final luego se baja. O sea, también es algo que tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos terminando la carga, el peso sube muchas veces. Entonces al final es como que mucha gente dice, joder, estoy pesando más de lo que pesaba antes, vaya mierda, no voy a entrar. Hay que confiar en el proceso y sobre todo pues eso, el tener en cuenta que es parte del proceso y que no hay que rayarse porque al final es cuando vienen los problemas. Vale, perfecto. Y por último, la última pregunta, que esta la quería dejar para el final porque, o sea, realmente me interesa la respuesta. ¿Crees que las descargas de agua tienen un efecto negativo sobre el rendimiento? Bueno, claramente no porque las utilizas, pero ¿crees que afecta de alguna o de otra manera con respecto a otros tipos de bajar el peso, como puede ser un déficit prolongado, un minicat o algo del estilo? Pues me parece una pregunta muy interesante. Agradezco mucho que me la hagas. Y la respuesta corta sería no. La respuesta larga es quizá, ¿vale? La respuesta corta no. ¿Por qué? Porque al final, si eres capaz de utilizar esta estrategia, sabes lo que estás haciendo
y al final, pues el plan, o sea, hay un plan estructurado bueno y realmente, sobre todo bueno y que al final no sea algo ninguna locura. Al final tienes que tener en cuenta que cuanto más peso te quites de encima, cuanto mayor sea el porcentaje de peso que pierdes, más probabilidades hay de que afecte el rendimiento, ¿vale? Al final me gusta verlo como si fuera una línea recta y al final, pues a medida que vas bajando más peso, pues ya sí que empieza un poco a bajar el rendimiento de cierto modo. Lo he dicho, cortes de agua o bueno, pérdida de peso aguda que sea alrededor de un 5 o 6%, no, para nada. Si te quita rendimiento es porque probablemente hayas hecho algo mal. Y en definitiva, pues lo he dicho, no debería quitarte rendimiento. Ya con a lo mejor cortes más grandes o a lo mejor cortes más planteados, sí te puede quitar rendimiento, porque al final no dejas una estrategia para deshidratarte. Y en definitiva, pues pierdes el peso con el que estás acostumbrado a entrenar y que sueles tener. Si está por encima de un déficit calórico, depende también, ¿vale? Para mí, desde luego que sí, por lo menos en lo que es un bloque de competición o lo he dicho, cuando estás a un par de semanas. Al final, sobre todo lo que tratas de buscar cuando compites es alcanzar un pico de rendimiento. Entonces, al final, tienes que entrenar duro, depende cómo lo logran cada uno, pero bueno, al final, lo que sí tenemos claros todos es que tienes que recuperarte de ese entrenamiento. Entonces, al final, estando en un déficit calórico, y probablemente un déficit calórico me atrevería a decir agresivo, porque al final, cuando ya vemos que no llegamos, pues solemos tender a recortar muchas calorías y buscamos una pérdida de peso agresiva. No te vas a estar recuperando bien de tu entrenamiento probablemente y probablemente te afecte muchísimo más un déficit calórico que una pérdida de peso. He visto a muchísima gente tener que quitarse a lo mejor 3 kilos, 4 kilos a falta de un mes y en vez de optar por una descarga de agua que realmente la puedes hacer y al final no va a representar un gran porcentaje de tu peso corporal, perder esos kilos y en vez de eso hacer un déficit calórico y llegar reventados, que se le ve en la cara que llevan sin comer bien un mes y así pasa, que luego realmente pues el rendimiento va para atrás. Entonces al final mucha gente está acostumbrada al déficit calórico porque es como la manera más, no segura, pero bueno, dice, bueno, pero por si acaso tal, pero creo que al final todo avance tenemos que tener en cuenta también estas estrategias que es una más y nos puede ayudar en lo que es nuestro rendimiento. Aparte, lo he dicho, la ventaja competitiva que te da si puedes rehidratarte, pesar 3 kilos más, sobre todo en un deporte de fuerza como el power, que tu rival directo. Totalmente. Pues ya te digo, estoy muy de acuerdo. Yo personalmente estuve muy bien con la descarga de agua, a pesar de, o sea, quitando lo de que vomité. Cuando me rehidraté y ya estaba bien, fue muy bien, me sentí muy bien. Así que nada, Diego, te agradezco que hayamos hablado sobre esto. Creo que ha quedado bastante claro. A todos los suscriptores y a toda la gente que esté viendo este vídeo, pues bueno, pediros que le deis un me gusta, que comentéis cualquier tipo de duda que tengáis y que si no estáis suscritos, que os suscribáis, coño, que no cuesta nada. Y nada, nos vamos viendo en siguientes vídeos. Si tienen alguna duda, les dejas por aquí en Instagram y pueden hablar. Venga. Venga, un saludo, gente. Hasta luego. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, 'cause it's your birthday.